El género de la patria. 20 de junio. Día de la bandera. Enhebrar la patria. En conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, se celebra el Día de la Bandera, izada por primera vez a orillas del río Paraná en 1812. Blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional, esta insignia patria es confeccionada por María Catalina Echevarría, quien asiste a su izamiento marcando un hito con la presencia de una mujer en un acto militar. Otra mujer, anónima en este caso, escribe y publica una carta de lectores en el Correo de Comercio demandando educación para las niñas pobres. ¿Qué pasó el 20 de junio? Hace 200 años, más precisamente el 20 de junio de 1820, en la ciudad de Buenos Aires, murió Manuel Belgrano. Había nacido 50 años antes, un 3 de junio de 1770. Su madre, María Josefa González Casero, era santiagüeña y provenía de una familia que integraba el grupo considerado de gentes decentes en aquel Buenos Aires. Su padre, Dominico Belgrano Peri, era un comerciante de origen genovés. Belgrano es recordado por ser partícipe de acontecimientos trascendentales de la historia argentina. Comerciante y hombre de leyes, fue vocal en la primera Junta de Gobierno y puso al Correo de Comercio, un periódico que había fundado en febrero de 1810, al servicio de la difusión de ideas que favorecieran la creación de un nuevo ordenamiento político y social. En las páginas de este periódico se publicó la carta de una lectora anónima que demandaba educación para las mujeres que no tuvieran recursos. Belgrano apoyó este pedido. Entendía que la educación pública era una condición necesaria para tener una sociedad independiente. Por ese motivo, ha sido uno de los próceres que más se ha ocupado de fomentar la educación y la creación de escuelas. La revolución cambió la vida de Belgrano, convirtiéndolo en un ciudadano en armas, con altas responsabilidades políticas y militares. Si bien había participado en las milicias urbanas que resistieron la primera invasión inglesa en Buenos Aires, 1806, y había combatido junto a Liniers en la segunda invasión, 1807, después de 1810 su periplo fue el propio de un jefe político y militar. En esa condición, actuó al frente de las tropas que marcharon hacia Asunción para intentar sin éxito incorporarla a la revolución. Su máxima responsabilidad le sería conferida en 1812 cuando fue nombrado jefe militar del Ejército Norte para combatir a los realistas. Condujo el conmovedor repliegue civil conocido como el Éxodo Jujeño. Agosto de 1812, lideró las tropas que triunfaron en Tucumán, septiembre de 1812 y Salta, febrero de 1813, y fue derrotado en Vilcapugio, octubre de 1813, y Ayohuma, noviembre de 1813. A 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, la propuesta es arrojar luz sobre los esfuerzos colectivos que hicieron posible la creación de la bandera. Evocar la vida del reconocido prócer es también traer al tiempo presente el esfuerzo colectivo de sus soldados y de las mujeres, partícipes invisibilizadas de la época que, entre otras tantas actividades, cosieron la bandera que hoy nos identifica como nación. La bandera como creación colectiva. En la efemérides del 20 de junio se asocia el nombre de Manuel Belgrano con la creación de un símbolo, la bandera nacional, que hoy nos permite ni más ni menos reconocernos como parte de un proyecto colectivo. La historia de su creación es conocida. En nota al segundo triunvirato con fecha del 27 de febrero de 1812, Belgrano comunica que, siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Menos indagada, en cambio, es la historia de María Catalina Echevarría, quien fue la responsable de confeccionar la bandera nacional con la ayuda de dos mujeres cuyos nombres se desconocen. María Catalina Echevarría nació en Rosario el 1 de abril de 1782. Era hija de inmigrantes vascos y hermana de un amigo de Belgrano. Esta relación de cercanía produjo durante una estadía del prócer en la casa de María Catalina
que le encomendara la tarea que luego la haría protagonista de nuestra historia nacional. Ella compró telas, unió los retazos celeste y blanco y agregó hilos dorados a la terminación. Una tarea artesanal que demandó al menos 5 días y para la que necesitó asistencia de 2 vecinas. No solo confeccionó la primera bandera argentina, sino que asistió también a la ceremonia de jura, a orillas del Paraná y frente a las baterías de artillería Independencia y Libertad, acontecimiento muy poco frecuente para la época, ya que las mujeres no participaban de esta clase de actos. Se evoca el nombre de María Catalina Echevarría para referirse a quien consiguió representar en tela nuestra bandera nacional, provocando un hecho novedoso que, a su vez, contribuyó en consagrar a Belgrano, quien sería recordado por generaciones de argentinos y argentinas. Sin embargo, durante 200 años en los homenajes nunca se la tuvo en cuenta. Una placa colocada en el pasaje Juramento a metros del Monumento Nacional a la Bandera se convirtió en el primer recuerdo formal que le tributa a María Catalina en su Rosario natal. Si bien en esa época el lugar de las mujeres no formaba parte de la escena pública, hoy podemos revisar estas historias desde nuestro presente y ponernos las lentes del género para observar los modos en que ellas también fueron partícipes de la construcción de nuestra patria, y observar también la participación que tuvo aquella lectora del Correo de Comercio con sus advertencias acerca de la necesidad de atender a la educación de mujeres sin recursos. Sugerencias de actividades. Nivel inicial. Se sugiere conversar con las niñas y niños sobre las canciones con las que habitualmente se realiza el saludo a la bandera en el nivel. En algunas salas se utiliza Mi Barrilete, Las Banderas de la Tierra o Banderita Mía. ¿De qué hablan estas canciones? ¿A quiénes se menciona? ¿Qué se dice de la bandera argentina? ¿Se cuenta alguna historia? ¿A quién refieren? ¿Qué ritmos tienen esas canciones? A continuación se propone charlar sobre otras actividades que acompañan este saludo y que dan cuenta de una pertenencia común a un colectivo más amplio. Por ejemplo, los saludos e identificación de los cumpleaños o la llegada de nuevas os compañeras os a las salas. La bandera argentina fue cambiando con los años, pero mantuvo sus colores iniciales, celeste y blanco. Se propone ver con los niños y niñas el siguiente video sobre el origen de la bandera. Así es la bandera argentina. Y conversar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo fue la primera bandera? ¿Quién la confeccionó? ¿En qué se inspiró Belgrano para definir sus colores? ¿A partir de cuándo se empezó a utilizar oficialmente? ¿Qué simboliza la bandera para nuestro pueblo? Se sugiere trabajar a partir de la propuesta visual de este afiche que muestra a dos personas para conocer acerca de la historia de la creación de la bandera de la patria. Por un lado el rostro de Manuel Belgrano y por el otro la silueta de una mujer menos conocida, María Catalina Echevarría, quien confeccionó la primera bandera y presenció su primer izamiento junto a las tropas. ¿Qué le llamó la atención de estas imágenes? ¿Por qué creen que el nombre de María Catalina Echevarría resulta menos conocido y no se muestra su rostro? Se propone conversar sobre la importancia de la realización de distintas tareas para lograr determinados objetivos que, como se analiza en este caso, fue la confección de la bandera. Nivel primario. Primer ciclo. Sugerimos que las alumnas y alumnos se detengan a pensar en la bandera argentina y conozcan las banderas de otros países, que comiencen a plantearse el porqué de la necesidad de una bandera en ese momento histórico. ¿Cómo es la bandera argentina? ¿Cómo son las banderas de otros países latinoamericanos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se le habrá ocurrido a Belgrano crear una bandera? ¿Qué simboliza la bandera para un pueblo? Luego se sugiere conversar sobre el significado de la palabra identidad basada en la idea de pertenencia a un colectivo cultural e histórico. ¿Qué nos identifica como pueblo? ¿Qué elementos permiten pensarnos como un colectivo? ¿Cómo se transforma esta identidad con los años? ¿Qué lazos nos unen con los demás? ¿Qué implica la vida en común? Se sugiere que compartan con las alumnas y alumnos imágenes que puedan encontrar en los entornos digitales sobre la Revolución de Mayo y los hechos más notorios del proceso independentista. Posteriormente se propone pensar, ¿a quiénes podemos ver?
¿Quiénes son esas personas? ¿Qué roles y actividades desarrollan? ¿Quiénes están retratados con más frecuencia y de qué manera se presentan? ¿Hay mujeres? ¿En qué contexto se las puede identificar? ¿Qué están haciendo? Luego podrán indagar sobre cómo era la vida de las mujeres de la época, teniendo en cuenta los distintos sectores sociales de acuerdo con el sistema de castas de la época: indias, criollas, mestizas, mulatas. ¿Cómo eran cómo eran sus vestimentas? ¿Qué actividades realizaban? ¿Qué roles cumplían? ¿Qué aspectos de la vida social se habrán modificado una vez declarada la independencia? Se propone que las alumnas y alumnos observen con detenimiento el afiche y señalen qué aspectos les llaman la atención, si ya habían visto algunas imágenes similares y qué inquietudes o preguntas les generan. Luego pueden continuar indagando acerca de qué relación tienen estas imágenes entre sí, cómo podemos enlazarlas. Sugerimos que presten atención a la frase enhebrar la patria. ¿Qué les parece que quiere decir? ¿En qué los hace pensar? ¿Quiénes y cómo podrían enhebrarla? Por último, los y las invitamos a escribir un breve texto que vincule estas imágenes entre sí y su relación con la frase del afiche. Segundo ciclo. Se propone que las alumnas y alumnos elaboren una línea de tiempo con los hechos más significativos ocurridos entre 1810 y 1816. Posteriormente, se sugiere que busquen información sobre la relación entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia y que investiguen cómo estaban conformados los ejércitos, de qué sectores sociales eran la mayoría de los soldados y qué papel cumplieron las mujeres durante los combates. El texto de este afiche nos presenta a dos mujeres atípicas para la época en que fue creada nuestra bandera: María Catalina Echevarría, quien confecciona la primera bandera y presencia su izamiento junto a las tropas, y una mujer anónima autora de la Carta al Correo de Comercio, que solicita y propone a Belgrano el desarrollo de la educación para las mujeres y los pobres en la época colonial. A partir de estas dos figuras se sugiere indagar el papel que Belgrano le asignaba a la educación y la creación de escuelas para el futuro de la patria. ¿Qué sectores sociales accedían a la educación? ¿Accedían de igual manera a las escuelas las mujeres y los varones? ¿A qué provincias Belgrano donó dinero para la creación de escuelas? Se propone que busquen e investiguen historias poco conocidas de mujeres que han aportado a esta construcción colectiva y que gracias a ellas hoy podemos pensarnos como parte de una misma patria. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Cuál fue el aporte para la construcción de la nación argentina? ¿Cómo son recordadas? Luego podrán elegir una de esas historias, buscar una imagen que la represente, fotografía, pintura, dibujo, y redactar un epígrafe que acompañe a la imagen seleccionada. Nivel secundario. En el libro Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, la historiadora Dora Barrancos sostiene que en el siglo XIX es muy común que las mujeres de las generaciones mayores de la familia, ya fueran ricas o pobres, tuvieran a su cargo las labores de confección y bordado, tradición que se extendió hasta fines de siglo en que, como se verá, hubo transformaciones notables debido a la exhibición ostentosa de los atuendos. A partir de esta afirmación se sugiere que las y los estudiantes A. Indaguen acerca de la historia de María Catalina Echeverría, quien, con otras mujeres cuyos nombres desconocemos, confeccionaron la primera bandera nacional por pedido de Belgrano. B. Investiguen cuál ha sido el papel de las mujeres en la constitución de la industria textil en Argentina. Y C. Reflexionen de qué manera esta práctica que Dora Barrancos observa en el siglo XIX permanece naturalizada en la división de trabajos domésticos en la actualidad. En el Correo de Comercio número 9, abril de 1810, un medio de prensa fundado por Manuel Belgrano, una lectora anónima plantea la necesidad de construir escuelas para niñas pobres. Lo hace en estos términos: con el producto de las limosnas podría establecerse escuelas para niñas pobres, donde aprendiesen a leer, escribir, coser y asimismo otras para enseñarles alguna especie de industria, igualmente que a los niños pobres, porque estos ya tienen escuelas de primeras letras sostenidas por el Excmo Cabildo en todas las parroquias de la capital, como vemos
como BMDS saben. A partir de esta intervención se propone que las y los estudiantes investiguen y expliquen, por un lado, qué respuesta ofrece Belgrano a esta lectora y cómo puede relacionarse con las ideas más globales de Belgrano en torno a la educación. Para esta actividad puede consultar los escritos del prócer referidos a la educación, muchos de los cuales se encuentran en una antología de textos realizada por la Universidad Pedagógica Nacional, disponible en tiniur.com Belgrano Educación Unipe. Por otro lado, se sugiere analizar la desigualdad entre mujeres y varones que denuncia la lectora anónima del Correo de Comercio, para que sobre esa base las y los estudiantes reflexionen sobre la desigualdad de género en la actualidad, tanto en el campo educativo como en otros espacios sociales. En el siglo XIX, el mandato y la organización social exigía a las mujeres, entre otras cosas, dedicación familiar al hogar, realización de las labores domésticas y escasa participación en los espacios públicos. Sin embargo, no pocas mujeres desafiaron esos moldes. Una de ellas fue María Josefa Ezcurra, a quien se la conoce como amante de Belgrano y con quien tuvo un hijo que fue criado por Encarnación Ezcurra y Juan Manuel de Rosas. Se propone que las y los estudiantes investiguen la vida de María Josefa Ezcurra y la relacionen con la de tantas mujeres que acompañaron a los soldados o que se convirtieron en guerreras en las luchas por la independencia. Una fuerte indirecta puede ser también la novela clásica de José Mármol, Amalia, aunque con las cautelas del caso, pues se trata de un libro dedicado a estigmatizar la figura de María Josefa Ezcurra por su filiación con la figura de Rosas. Para pensar la relación entre política, sociedad y mujeres en el siglo XIX, Dora Barrancos encuentra una frase breve pero a la vez contundente para resumirla. Vida independiente, mujeres sujetadas. Se propone que las y los estudiantes puedan reflexionar en múltiples direcciones sobre la base de esta idea de Dora Barrancos. ¿Cómo pensar la historia de las mujeres mencionadas en las actividades previas en relación con esta fórmula? Por otro lado, ¿qué título, qué fórmula o qué frase elegirían para definir la relación entre mujeres y política en el siglo XX argentino? Y para el siglo XXI, si tuvieran que elegir una biografía a modo en que evocamos a la de Belgrano cada 20 de junio, para pensar la relación entre mujeres y política en el siglo XX y XXI, ¿qué biografías de mujeres elegirían? Fin.